El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, volvemos a escucharnos aquí en Macroscopio. Hoy vamos a entrevistar al doctor Joaquín Aldao. Joaquín Aldao es licenciado en Sociología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es doctor en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes, investiga sobre sindicalismo, especialmente los gremios de transporte, ferroviarios y camioneros. Fue becario doctoral y postdoctoral del CONICET en la Universidad de Mar del Plata y a partir de ahora será otro compañero de la carrera de personal de apoyo de CONICET, pero en Córdoba, en el Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Una carrera bastante dispersa a nivel geográfico. Joaquín, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola Sandra, bueno, un gusto. Bueno Sandra, un gusto de participar del programa. Un saludo para vos y para todos los radioescuchas de acá desde Mar del Plata. Y sí, y tal como decías, una carrera muy extensa en cuanto a lo territorial. Como decía, soy neuquino, estudié en Capital Federal la carrera de grado, hice mi doctorado en la Universidad de Quilmes, pero a distancia, ya viviendo en Mar del Plata y con lugar de trabajo de mis investigaciones en la ciudad de Mar del Plata. Así que bueno, un poco por distintas regiones del país, por distintas ciudades y distintos tamaños poblacionales también, que me ayudaron también a enriquecerme un poco en trabajar en grandes centros urbanos y en lugares también más chiquitos. Y ahora, bueno, empezando una experiencia a partir del 1 de noviembre en Río Cuarto, como decías, como profesional en el Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas de la ciudad de Río Cuarto. Bien. ¿Cómo llegas a la sociología, Joaquín? ¿Por qué se te da por las ciencias sociales y específicamente por la sociología? La verdad creo que es algo más relacionado con la experiencia como adolescente en los últimos años del secundario, ¿no? De haber vivido la crisis del 2001. Yo egreso de 5º año en el 2001, en medio de la crisis social y política y de representación, ¿no? que sufrió la Argentina, además de económica, y creo que esa preocupación por lo social viene dada medio por absorber, ¿no? un clima social de época muy complejo y que me llevó a intentar comprenderlo de una forma un poco más fundamentada. Creo que viene por este lado porque no es por una cuestión de capital social o cultural adquirido, digamos, de parte de familia y demás que se haya dedicado a esas ramas de la actividad académica. Uh-huh. Bueno, se despertó muy joven tu interés, ¿no? Porque en general, si bien hay chicos muy militantes y muy conscientes en esa época, también era una época de mucha ebullición, ¿no? Por esas cosas. Sí, seguramente. Era una época de mucha apatía también. Uh-huh. O sea, yo creo que nos encontramos llegando al 19 y 20 de diciembre medio como un cachetazo muchos de nosotros. No se trataba, digamos, de que haya una profundidad en el análisis ni en el interés por lo social, ya que justamente la crisis de representación política y social que existía en el país hacía muy difícil que uno con 16, 17 años se involucre
de forma de la existencia de espacios de participación eran muy reducidos y en nuestra generación había una apatía grande también a participar de esos espacios. Uh-huh. Pero creo que la crisis desató ese interés, ¿no?, medio repentino y medio de querer integrarse a una comprensión un poco más acabada de qué estaba pasando en el país, ¿no? Era un acontecimiento muy, muy complejo, con muchas aristas, una oportunidad histórica, creo yo, para muchas cosas que lamentablemente después no se pudieron cuajar. Sí, que fue un momento de ebullición, como vos decías recién, muy importante, y hubo, hay un gran debate luego de cómo, ¿no?, se fue dando la institucionalización de ese momento, y bueno, con todos los riesgos y mesuras que conlleva también la institucionalización en cuanto a las expectativas de transformación que se podían haber abierto en esa época. Uh-huh. Así que sí, creo que todavía estamos, ¿no?, ahora al cumplirse 20 años, justamente estamos a poquitos días de cumplir los 20 años de la jornada tan importante. Uh-huh. Y creo que creo que llaman también a seguir revisitando reflexiones en torno a ello, dado también el contexto actual, ¿no? Sí, donde estamos. Sí. También. ¿Y por qué, digamos, en esta comprensión o intentar comprender los acontecimientos sociales, cómo incursionaste al tema del sindicalismo en principio y después específicamente de las ramas de transporte? Sí, mirá, la trayectoria, digamos, estuvo más bien dada por una incursión circunstancial en tercer año de la carrera, más o menos cuando comenzamos con lo que eran prácticas de investigación en la Universidad de Buenos Aires. La licenciatura en Sociología no tiene la modalidad de una tesis de licenciatura para cerrar la licenciatura, sino que cumplís horas de investigación que se distribuyen de distinta manera, con seminarios de investigación o con investigaciones que a la larga son unos 4 o seminarios o investigaciones cortitas de 6 meses, digamos, con las cuales cumplís con la cantidad de horas necesarias que son 200 horas de investigación. En ese contexto, ya a partir del tercer año, dentro de la Cátedra de Historia Social Argentina, comenzamos a trabajar en un proyecto institucional que fue ir a hacer un archivo de historia oral a un pueblito cerca de 9 de julio, en la provincia de Buenos Aires. El pueblo se denomina Patricios, y justamente y es un pueblo ferroviario que hoy en día cuenta con, al momento que fuimos, estoy hablando 2006-2007, contaba con 450 habitantes, cuando había llegado a tener 5.000, 6.000 habitantes en su época de apogeo, que justamente era la época en la cual pasaba el ferrocarril, que luego se levantaron los ramales, después de la década del 60, ya empezó en decadencia, y en 1979, durante la última dictadura militar, se levantaron definitivamente las vías. Uh-huh. Y entonces fue un acercamiento sobre todo al mundo ferroviario, pero al mundo ferroviario a través de los trabajadores ferroviarios. Entonces, este emparentamiento entre sindicalismo y mundo ferroviario, digamos, y mundo de los transportes, se dio con esa primera investigación de carácter social y de historia social, historia oral, donde fuimos a confeccionar un archivo de historia oral y conseguimos decenas de entrevistas en profundidad a ex trabajadores de los ferrocarriles, justamente jubilados, que eran prácticamente 80-90% de la gente que vivía en el pueblo, eran ferroviarios jubilados que continuaban percibiendo su jubilación y por eso se quedaban en sus casas, porque realmente un pueblo que se había vuelto, más de la mitad del pueblo se había vuelto fantasma, ¿no? En cuanto a ya no estaba habitado, era un sector muy chiquito del pueblo habitado, con la estación que se estaba transformando en museo. Bueno, a partir de ahí empezamos a recorrer este universo del mundo ferroviario como algo importantísimo, porque yo, como te decía, era neuquino. Yo en Neuquén había viajado una sola vez en tren, antes de que se levante el tren de pasajeros de Neuquén a Cutralcó, uh-huh. Otra localidad y a 90 kilómetros de Neuquén.
y en el 91, por ahí, cuando tenía 10 años, y después de ahí se levantó el tren de pasajeros y realmente mi experiencia con el tren era, claro, mi experiencia con el tren era así muy remota, de algún recuerdo de la infancia, y después nunca más había tenido una experiencia, digamos, hasta llegar a Capital Federal y más o menos donde el tren es algo cotidiano, pero bueno, como todo en las grandes ciudades, tiene otro simbolismo, otro significado, digamos, que por ahí se diluye más entre lo que es la vorágine, ¿no?, de la gran ciudad, que bueno, en estos pueblos por supuesto que no. Había un hito fundamental, había un trauma identitario incluso que cortaba la posibilidad de relatar un sentido de comunidad en esos mismos pueblos, que fue realmente lo que más me dejó atado al estudio del mundo del transporte, del mundo ferroviario, y bueno, y de las grandes luchas que a lo largo de la historia tuvieron los trabajadores ferroviarios para defender ese mundo, ¿no? Uh-huh. Y cuando empezaste, digamos, bueno, hiciste esta primera aproximación, pero después seguiste profundizando. ¿Qué primeras cosas te llamaron la atención? Algo me estás contando ya, ¿no? De la identidad, de la identidad personal de los trabajadores con el oficio, y también de las familias, y también de la ciudad o de los pueblos donde se estaban ejerciendo su profesión, su rol. Sí, seguro. Lo que tiene el ferrocarril es esta cuestión que desde mediados ya del siglo XIX, cuando comienza a desarrollarse el ferrocarril, pero sobre todo hacia finales del siglo XIX y principios del XX, que es la gran expansión del ferrocarril en Argentina, tiene esta característica particular de que va fundando pueblos. Esa fundación o esa segunda fundación en algunos pueblos, luego, ¿no?, cuando uno hace más un revisionismo histórico, ve que existía ya un paraje o algo, pero bueno, que transforma radicalmente la vida de ese lugar en la llegada de una estación de ferrocarril o de la actividad ferroviaria del lugar, y a partir de ahí se constituye una identidad comunitaria que trasciende lo laboral completamente y se vuelve intrínseca con el desarrollo de la comunidad en su conjunto, en los asuntos políticos, en los asuntos sociales, en los asuntos culturales. Digamos, las bibliotecas son fundadas por ferroviarios, las sociedades de fomento son fundadas por ferroviarios, la infraestructura del pueblo, las mutuales de consumo que habilitan el consumo, la construcción de hogares, todo está muy vinculado a lo ferroviario. Primero, un mundo empresarial ferroviario a inicios del siglo XX está muy asociado a una forma de las empresas también de disciplinar de alguna forma trabajadores adentro de este rol civilizatorio que tenía las empresas inglesas y el ferrocarril en general. Luego de la década del 20, ya más intensamente, toman esa aposta los trabajadores, digamos, de alguna forma separan la empresa de lo que es la organización comunitaria y la identidad ferroviaria y sindical de los trabajadores ferroviarios, y toman la aposta, ¿no?, los gremios ferroviarios. La Unión Ferroviaria en 1922 va a ser uno de los gremios que más va a marcar esta transformación. No porque antes no existan gremios ferroviarios, sino existía una rica historia ya de organización de los trabajadores ferroviarios. Pero bueno, a partir de 1922, además de la fraternidad, que es el sindicato de maquinistas, que se organiza, pero bueno, es una minoría de trabajadores y una élite sindical por el acervo técnico y cultural también que tienen dentro de la organización del trabajo. Y la Unión Ferroviaria, que va a nuclear a todo el resto de trabajadores, que va desde los trabajadores de los talleres, los guardas, los trabajadores de mantenimiento de vía y obra, que es gente que va a trabajar en condiciones infrahumanas, en parajes inhóspitos, arreglando las vías, con un nivel de instrucción mínimo en muchas ocasiones. Entonces va a cubrir la Unión Ferroviaria así a todo este otro gran universo de trabajadores, que a partir de ahí va a empezar a tener también una identidad muy marcada con el sindicato tanto como con la comunidad, ¿no? Y ahí se vuelve
a entremezclar otra dimensión que es la sindical en esta ya dimensión de identidad ferroviaria que ya existía de la actividad y el pueblo y la comunidad. También la organización sindical va a tener su bata en esta subjetividad, digamos, durante toda la primera mitad del siglo XX, y lo que ya luego estudio y abordo más en profundidad durante mi tesis doctoral va a ser cómo la irrupción del peronismo también va a generar una nueva articulación de esta identidad ferroviaria con la nueva identidad política. Bien, seguimos en un momentito hablando y ahora hacemos un pequeño corte para escuchar un tema musical. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Seguimos hablando con Joaquín Aldao, el doctor Joaquín Aldao, que se especializa en sindicalismo, sobre todo en gremios de transporte, y estábamos hablando un poco de la historia del gremio ferroviario, de la construcción de pueblos y de identidades a partir de este trabajo. ¿Cómo fue? ¿Qué notás que cambió? O sea, ¿qué fue históricamente el cambio así más profundo entre lo que era la organización de los trabajadores antes de la irrupción del peronismo y posterior? ¿Cómo modificó eso las conductas gremiales, por lo menos en el gremio ferroviario, que es el que estamos hablando? Sí, en el gremio ferroviario, bueno, como en todos en todo lo que es el mundo sindical, y sobre todo el movimiento obrero, ¿no? Lo que se denomina el movimiento obrero organizado, a partir de la llegada del peronismo ya con mucho más cuerpo. La principal modificación es esto, un gran proceso de institucionalización de las relaciones sindicales o políticos sindicales, que lleva a la obtención, como todos ya sabemos, del acervo que hay más incluso en el sentido común sobre el primer peronismo, ¿no? De la sanción de la ley de asociaciones profesionales, de la instalación por ley de normativas que habilitan derechos tanto en el reglamento de trabajo cotidiano de los trabajadores como en beneficios sociales y beneficios que se denominan, ¿no?, en el mundo de la economía por ahí como beneficios indirectos, como salario indirecto, que tiene que ver con las vacaciones pagas, con el aguinaldo, con la contabilización de horas extra, con un montón de cuestiones también referidas al horario de trabajo, a las 8 horas laborales, al sábado inglés, que tienen que ver con justamente este proceso de institucionalización. Implica que en muchos trabajadores o en una porción menor de trabajadores ya existían, que como demanda latente existía en la gran masa del movimiento obrero, por lo menos dentro de los gremios que estaban más organizados ya para ese momento, que si bien no eran tantos, eran importantes. Entre ellos la Unión Ferroviaria, como decíamos, era el gremio más importante a nivel numérico y uno de los que tenía mayor cantidad de reivindicaciones ya institucionalizadas en ese sentido. Por eso se va a transformar desde muy temprano, en 1944, en un gremio muy cercano a la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde rápidamente van a ingresar trabajadores ferroviarios y Atilio Gramuglia, que era el asesor letrado, el abogado, digamos, un histórico abogado socialista, que había sido el asesor letrado de la Unión Ferroviaria y de la CGT, va a ingresar rápidamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión a un poco encargarse de la organización y centralización del sistema previsional de los gremios organizados hasta ese momento, y un poco va a funcionar también como un faro a partir del cual se van a nuclear la nueva organización de la CGT a partir de 1944-45, la cual después del 17 de octubre va a empezar a unificarse también y a cobrar mucho más volumen político y no solo volumen sindical, ¿no? Creo que en ese sentido se dan esos dos fenómenos: por un lado la institucionalización de las relaciones políticos sindicales y por otro lado la gran capacidad adquirida de volumen político por parte de las instituciones, de las asociaciones sindicales,
para llevar adelante, digamos, procesos de transformación social más amplios que lo van a transformar en este momento en la principal base de apoyo del peronismo, a diferencia de lo que eran, ¿no?, el empresariado, los grandes medios de comunicación o incluso como sucede en la campaña que se hace a fines de 1945 y principios de 1946, en la cual Perón resulta electo por primera vez presidente. Braden o Perón, ¿no?, el embajador de Estados Unidos, sí, como antagonista del proyecto peronista. Y bueno, un poco creo que por ese lado vienen las principales transformaciones en el mundo sindical. A nivel de los transportes se va a dar algo muy específico que también sucede en otras áreas, que tiene que ver con la nacionalización, ¿no? Claro, eso te iba a decir. Claro, 1947, 48, se va a producir la nacionalización de la totalidad del sistema ferroviario, y eso va a producir un quiebre muy grande en cuanto a la relación entre los trabajadores ferroviarios y el peronismo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento hay una relación en la cual el peronismo o el gobierno peronista es garante último de los derechos y de las demandas y las reivindicaciones obtenidas durante este corto proceso de intensas reivindicaciones, pero a partir de 1948 se va a transformar también en el empleador. Y ese Estado empleador y a la vez garante de derechos va a producir mucho más tensiones, digamos, adentro del mundo sindical ferroviario incluso, que va a llevar también a que la propia dirigencia de la comisión directiva, digamos, y la dirigencia de la Unión Ferroviaria, en este caso, se vuelva mucho más cuestionada también por las bases, ¿no? Se va a dar este primer momento que también produce la institucionalización, que es este momento de distanciamiento entre los intereses de las bases y los intereses de las dirigencias, ¿no? Que después lo vamos a ver repetido en muchas ocasiones durante la historia argentina y la historia sindical argentina. Sí, ese distanciamiento. Sí, perdón, no seguías. Sí, no pensaba en que en otros gremios, bueno, hicieron el mismo camino, con algunas diferencias, de hasta hoy, digamos, lo que era el sindicalismo previo a la gestión de Perón y posterior, no, digamos. Yo estaba pensando, bueno, vos me decías todas las reivindicaciones o las conquistas en derechos, que no son menores y son absolutamente valiosas para los trabajadores, pero cuánto de democracia sindical se perdió, ¿no? Cuántas prácticas obreras previas al peronismo se perdieron en pos de esas conquistas, ¿no? Que ahí se instalaron todas las conducciones burocráticas que todavía padecemos en muchísimos gremios. Sí, el fenómeno de la burocratización, en ese sentido, creo que tiene varias aristas, y bueno, creo que es uno de los grandes temas pendientes también, si bien hay muchísimos estudios, pero continuar con el debate en cuanto a, primero, la existencia de como yo te decía, dentro de la Unión Ferroviaria, por ejemplo, el fenómeno de la burocratización o la institucionalización del sindicato se da como 20 años previo, durante el radicalismo de Irigoyen, digamos. En ese sentido, existe y es un fenómeno que también a nivel internacional se ve con otros procesos políticos. Sin duda, la masiva institucionalización y organización del sindicalismo llevó al movimiento obrero durante el primer peronismo a sufrir un proceso de burocratización como consecuencia de esa organización. Pero también se da el hecho de que la democratización del sindicalismo no siempre estuvo asociada a los procesos, digamos, dirigenciales, ¿no? Creo que en ese sentido hay ciertos contextos históricos que permiten una actividad de base más horizontal, si se quiere, dentro de estos mismos sindicatos ya altamente burocratizados, y otros contextos en que no. El primer peronismo demostró, y es algo que los estudios que venimos llevando adelante quienes
en esta última década realizamos tesis doctorales sobre el movimiento obrero y primer peronismo, también demostró una gran conflictividad interna y una gran disputa de la CGT, incluso como movimiento obrero organizado dentro del movimiento peronista, que llevaba a explicar otro tipo de proyecciones políticas que no eran idénticas, digamos, a lo que sería el ideario de un sector del ala más política del gobierno del peronismo. Uh-huh. O sea, en ese sentido pudimos ir desentramando otro tipo de contradicciones internas a un movimiento que sin dudas era mayoritario en el país y en la mayoría de estos gremios también, uh-huh, por justamente asociado al gran nivel de reivindicaciones y de transformación concreta de la vida que había tenido sobre la gran cantidad de trabajadores que en ese momento estaban sindicalizados, que para el final del gobierno peronista ya es prácticamente la totalidad de los trabajadores en una sociedad de pleno empleo. Uh-huh. Entonces estamos hablando justamente de un potencial que hoy en día es un panorama completamente inimaginable. Sí. Claro, exacto. Hoy en día no estamos con niveles de informalidad del 40%, sí, con niveles de desocupación que tienen otro tanto de, ¿no? O subocupación, por ejemplo, de arriba del 20%, o sea, cosas que nos llevan a pensar que una gran porción de la población económicamente activa se encuentra fuera de estos niveles de organización, lo cual también lleva a pensar en la gran insatisfacción que hay respecto al cumplimiento de ciertos derechos obtenidos, como decíamos, en la segunda mitad del siglo XX. Uh-huh. En este proceso de años de investigación, hubo un primer resultado, digamos, en libro, Sociología, Historia y Memoria, los pueblos ferroviarios, algo que con otro autor compilaron sobre un trabajo de diferentes investigadores sobre el tema de estos pueblos que quedaron a la vera de la ruta, ¿no? de las vías, digamos. Bueno, seguimos hablando con Joaquín Aldao, nos está contando cómo fueron los inicios de su investigación sobre el tema ferroviario, básicamente su recorrido por diferentes pueblos que quedaron relegados a partir del cierre y de ciertos ramales y del desmantelamiento de las líneas férreas, ¿no? Bueno, contame un poco más, Joaquín, sobre esto. Sí, bueno, Sandra, como veníamos diciendo, además de la experiencia que en un inicio hicimos sobre el pueblo de Patricios, que había sido un poco más intensiva, con 2 años en los cuales hicimos varias visitas al pueblo, éramos cerca de 10, 15 estudiantes en ese momento de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, tuvimos ahí una rica interacción con la gente del pueblo, en su mayoría jubilados ferroviarios, y luego a partir de 2008 llevamos adelante otra experiencia que fue, a diferencia de esta, en un pueblito bien localizado en provincia de Buenos Aires, fue por el contrario una experiencia de sumarnos como proyecto institucional también de la UBA a la travesía ferroviaria, que llevan adelante una asociación civil de ferroviarios y exferroviarios que hacen viajes con las zorritas de vías a través de distintas vías, sobre todo vías en las cuales había dejado de pasar el ferrocarril de pasajeros. Uh-huh. En este caso, a partir de 2008, hicimos en 13 días, recuerdo, hicimos un viaje muy, muy extenso, intensivo en la actividad, donde recorrimos más de 40 pueblitos, en los cuales íbamos pasando y frenando, nosotros en una tráfica a la par de los chicos que iban en las zorritas de vías haciendo el viaje. Las zorritas de vías son las que se utilizan para mantenimiento de vía y obra. Uh-huh. Por ahí son más conocidas, la idea está de la zorrita que se usa manualmente, digamos, las primeras que existieron, claro. Donde había 2 personas que iban como palanqueando y andaban. Bueno, estas ya son a motor, pero no levantaban mucha más velocidad, no llegaban a 40 kilómetros por hora. Imagínate que los viajes eran largos, intensos, y bueno, y cada 20, 30 kilómetros se paraba en un pueblo distinto,
arrancamos en Ingeniero Guaite, al lado de Bahía Blanca, donde hay un centro ferroviario muy grande, y en este momento hay un museo ferroviario también muy importante. Uh-huh. Y fuimos hasta Albardón, en San Juan. Recorrimos 5 provincias, hicimos por eso 1.300, 1.400 kilómetros en total. Y bueno, y nuestra actividad específica era ir al lado de Las Zorritas en una tráfico y llegar a los pueblos, a 3, 4 pueblos por día, en los cuales dábamos talleres sobre la función social del ferrocarril, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí nos encontrábamos con distintos actores de la comunidad, en algunos casos eran jardines, te digo, desde jardines de infantes hasta centros de jubilados, fuimos pasando por distintas instituciones, digamos, de la sociedad en cada uno de los pueblos, y bueno, y realizábamos los encuentros en los cuales planteábamos distintas actividades y tratábamos de llevar adelante lo que era una elaboración en conjunto de la importancia y el rol del ferrocarril en cada uno de estos pueblos. La gran mayoría de estos pueblos eran pueblos en los cuales había dejado de pasar definitivamente el ferrocarril de pasajeros en el año 91, 92 o 93, y en algunos casos, como habíamos hablado antes, en la década del 60 también había sido entre el 60 y los 70, fue el primer cierre de ramales, digamos, con lo que se llamó el plan de racionalización de los uh-huh. ferrocarriles, que empezó con el gobierno de Arturo Frondizi, y se fue extendiendo hasta la última dictadura militar, donde hubo varios cierres de ramales también, y después, durante la década del 90, entre el 91 y el 93, la privatización ferroviaria también terminó, digamos, por prescindir de un montón de pueblos en los cuales funcionaba el ferrocarril de pasajeros, y que se decidió abandonar esos servicios por cómo se llamaba en esta lógica, digamos, más liberal de manejar el servicio ferroviario, de servicios antieconómicos, digamos, servicios que no llegaba, el caudal de pasajeros que tomaba ese tren no llegaba a cubrir los gastos operativos del ferrocarril, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un poco este viaje fue la otra gran experiencia empírica, digamos, de trabajo de campo, en el cual nos embarcamos para hacer un paneo general de lo que eran los pueblos ferroviarios, y lo que es la subjetividad ferroviaria, de lo que hablábamos antes también, y bueno, y qué queda, ¿no?, en estas memorias. Y bueno, y un poco encontrarse con un poco de todo, encontrarse con distintas estrategias de gestionar esta memoria en las estaciones ferroviarias, donde algunas funcionaban como museos, otras funcionaban como centros culturales, otras estaban completamente abandonadas, y por otro lado también cómo se gestionaba en la comunidad, ¿no? Cómo algunas comunidades seguían sosteniendo una identidad muy fuerte como ferroviarios, más allá de que ya el ferrocarril no pasaba solo el ferrocarril de carga, sin frenar directamente, simplemente a muy baja velocidad pasa por las estaciones, pero no frena. Y bueno, y como también en otras se daba lo que denominamos por ahí un trauma identitario, ¿no? Justamente al ser una comunidad configurada y erigida a partir de esta fuerte identidad ferroviaria, el hecho de que deje de pasar el ferrocarril de pasajeros había generado un quiebre en la identidad, de alguna forma, en la transmisión intergeneracional de estas memorias ferroviarias, que hacía que había lugares que íbamos y los chicos de la primaria, por ejemplo, que vivían a 20, 30 cuadras de una estación de ferrocarril, no sabían que era un ferrocarril. Uh-huh. Entonces era también ahí encontrarnos con otras realidades impactantes respecto a cómo se gestionaban estas memorias, ¿no? Y bueno, un poco en este libro que compilamos con el colega Nico Damin sobre pueblos ferroviarios están recogidas todas estas primeras experiencias que hicimos en pueblos ferroviarios, tanto la de Patricios como todo esta larga trayectoria por pueblos de 5 provincias de Argentina. Hay una mística ferroviaria, ¿no? El tema de la identidad con el oficio y con el territorio y con la estación y todo su parafernalia es algo muy muy fuerte en todos los trabajadores del gremio, por lo menos, bueno, en los que hoy están jubilados o los que quedaron en esos pueblos. Era una cosa familiar además, ¿no? Sí, seguro. En eso tenemos cómo, por un lado, se dio lo que es la configuración, digamos, de una identidad que
recupera ampliamente la actividad laboral, o sea, no lo que se llaman por ahí comunidades ocupacionales, como conceptos recuperados de la sociología de mediados del siglo pasado, en donde se da un entramado, digamos, entre lo que es la cultura, lo que es el desarrollo comunitario y lo que es la actividad laboral. Los pueblos ferroviarios, en ese sentido, fueron lugares en donde muy fuertemente la llegada de la actividad ferroviaria produjo un desarrollo comunitario muy grande en estos pueblos, digamos, que excedió plenamente lo que es el ámbito laboral y económico, digamos, y la vida económica del pueblo, sino que también fue hacia el desarrollo sociocomunitario, digamos, a través de las mutuales, a través de la ocupación de lugares centrales de los trabajadores ferroviarios en las sociedades de fomento, la fundación de clubes. En el pueblo de Patricios había 2 clubes, fundados los 2 por ferroviarios, uno por ferroviarios de la Fraternidad y otro por ferroviarios de la Unión Ferroviaria, en donde se daban también realidades y matices al interior de esa misma comunidad, de cómo se iba desarrollando, de la complejidad de la identificación, pero todo este entramado social que excede completamente a la vida laboral y se inserta en la vida comunitaria estaba completamente presente y en la gran mayoría de los pueblos por los que pasó el ferrocarril de pasajeros, que si bien no existen estimaciones exactas, sí se llegó a contabilizar más de 1.500 pueblos en los cuales ha pasado el ferrocarril de pasajeros a lo largo de los casi 2 siglos de historia que tiene en Argentina. Sin duda fue trascendental la actividad ferroviaria en esos pueblos, en la gran mayoría de esos pueblos, y a partir de mediados de la década del 60, al principio de la década del 60 hasta finales del siglo XX, en esos 30 años que se dio lo que se denominó plan de racionalización, reestructuración y demás, fueron sin duda asestando golpes, en muchos casos mortales y en otros definitivos para el desarrollo de la vida comunitaria en estos pueblos. Uh-huh. ¿Y qué, o sea, hay un denominador común en qué pasó con esos pueblos? Porque después, digamos, del desguace de los ramales, ¿o hay especificidades, digamos? Hay especificidades que están relacionadas tanto con lo que es las capacidades de desarrollo comunitario más allá de la actividad ferroviaria, uh-huh, con la inserción en entramados, digamos, urbanos más grandes, ¿no? Por supuesto, no es lo mismo en una gran ciudad donde un barrio ferroviario por ahí se desmantela al levantar un ramal, que lo que sucede en otras localidades con talleres grandes y en las cuales la vida fabril, no solo la vida comunitaria, pasaba por los talleres ferroviarios, uh-huh, que se fueron cerrando, como sucedió en Tafí Viejo, en Tucumán, como claro, sucedió sin más lejos también en localidades del conurbano, como Remedios de Escalada, claro, te iba a decir. Grandes talleres, o el taller de Alianza, bueno, que uh-huh, fueron lugares donde sin duda fue mucho más trascendental, y también ahí vemos cómo la respuesta de los trabajadores y la radicalización de las protestas hacia la década del 60 fue mucho más intensa, uh-huh, digamos, ¿no? Hubo levantamientos realmente durante la gran huelga ferroviaria que hubo en 1961 en todo el país, digamos, ante el plan de racionalización de Frondizi, que básicamente buscaba eliminar el 50% de los ramales ferroviarios y casi 1/3 de los trabajadores ferroviarios, 75.000 trabajadores ferroviarios que se buscaba dejar sin empleo, digamos, fuera de la actividad en el lapso de pocos años, de 1, 2, 3 años. Realmente era un plan, digamos, muy virulento y se presentaba de una forma con un carácter que era, digamos, no había posibilidades de negociación, y se llevó a la huelga, una de las huelgas más recordadas por los ferroviarios, una huelga de 42 días, en la cual, por ejemplo, en Tafí Viejo hubo un levantamiento prácticamente del pueblo ante un ferrocarril que quería correr igual con militares arriba, digamos, que lo querían hacer correr de la misma manera, más allá de estar en huelga,
y donde todas las familias se ponían delante de las vías y bajaban a los militares de las formaciones. O sea, realmente se dio también este choque, digamos, llegó a tener una materialidad muy concreta en los momentos en que se impuso, digamos, una lógica distinta a la de entender al ferrocarril como puntal de progreso, como el fin civilizatorio del ferrocarril, no todo lo que traía aparejado con lo que era la instalación del ferrocarril como motor de la segunda revolución industrial a partir de 1830 y en Argentina a partir de 1860, 70, 80, hasta principios del siglo XX, ¿no? Donde no solo se trataba de un avance en la tecnología del transporte, sino que se trataba de llevar la civilización, ¿no? En ese imaginario más colonizador también que venía de Inglaterra y que se había apropiado la generación del 80 en Argentina. Bueno, todo este imaginario hacia la década del 60, digamos, empieza a chocar contra la llegada del automóvil como lo moderno, el desarrollo de vías, de vías para transporte automotor, digamos, de caminos, y a partir de ahí también se da este choque de imaginario y se empieza a legitimar, digamos, desde el discurso del gobierno y los discursos de los grandes poderes económicos, el hecho de que el ferrocarril es un lastre para el país, ¿no? Ya no es motor de desarrollo, sino que pasa a ser un lastre para el desarrollo definitivo de Argentina. Y bueno, un poco ese discurso, digamos, choca fuertemente contra esta otra realidad subjetiva y material que tenían las comunidades ferroviarias en Argentina. Bueno, seguimos ahora en un momentito hablando precisamente de eso, ¿no? De qué se vino después cuando llegó la noche para el ferrocarril. Hacemos una pausa y continuamos. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Dale. Volvemos a charlar con Joaquín Aldao, estamos hablando de la mística ferroviaria, de los trenes, y estábamos comentando un poquito fuera de aire esto, ¿no? La cantidad de gente, de aficionados, de ex ferroviarios, de amantes de los trenes que están jugadísimos a que vuelvan los ramales, que los pueblos que han quedado marginados vuelvan a conectarse. Pues esa es una realidad muy terrible, ¿no? Hay pueblos hoy que han quedado, ciudades que han quedado totalmente marginadas de las carreteras, ¿no? Por ejemplo, las rutas están a 20 kilómetros, cuando antes tenían la estación ahí a un paso. Eso ha generado no solo incomunicación y problemas de transporte, sino un montón de otras cuestiones, ¿no? que han aislado prácticamente a las poblaciones. ¿Cómo recuperamos eso? ¿Cómo se recupera? Sí, seguro. Yo creo que hay una gran tarea por hacer que tiene que ver también con emprender con un sentido más integrador, digamos, y de divulgación también, que esté asociado a la recuperación de todas estas memorias ferroviarias, de todas las experiencias de los distintos pueblos ferroviarios, porque realmente existe mucha gente con mucha energía, no solo de los mismos pueblos, sino gente de las grandes ciudades, ¿no? Como nos pasó a nosotros tal vez en 2006, al ir siendo estudiante de la Universidad de Buenos Aires, y vernos inmersos en un pueblo que justamente para llegar nos tomábamos un colectivo hasta 9 de julio, de 9 de julio había que hacer 20 kilómetros en ya un auto particular, un taxi, un remis, y de ahí meternos 5 kilómetros por una calle de tierra para llegar a Patricio, ¿no? Y decir cómo un pueblo que fue sujeto de racionalización ferroviaria en la década del 60, en el 2006 todavía tenía una calle de tierra de 5 kilómetros que nos contaban los mismos pobladores cuando llueve, no llegaba la ambulancia porque la única ambulancia que había cerca estaba en 9 de julio. Entonces, cómo ese entramado, digamos, ¿no? Volviendo a lo que son estas grandes lógicas de pensar el ferrocarril, y cómo esa lógica más asociada a la racionalidad económica plenamente y que olvida toda esa parte del desarrollo social, no tiene nunca en cuenta, y nos damos cuenta con la realidad, digamos, con la historia, que es el principal dato empírico que tenemos para comprobarlo,
la promesa de que esos pueblos se iban a desarrollar de otras maneras fue completamente falaz, estuvo completamente incumplida hasta el día de hoy, y vemos que si hay otra solución que no era el ferrocarril, no se ha planteado nunca de manera seria a nivel gubernamental para llevar adelante un compromiso con el desarrollo de los pueblos que se dejó al costado de las vías. En eso creo que hay una gran fuerza social, como yo te decía, el viaje que hicimos con la travesía ferroviaria, de la Asociación de Amigos de las Zorritas, que era gente en actividad hasta la década del 90 en los ferrocarriles, alguno quedaba todavía en actividad, después la gente de Fanáticos del Ferrocarril, que comanda Ariel Escolari en Bahía Blanca, que es un ex jugador de básquet de Bahía Blanca, una persona que se volvió un referente social por ser conocido en la comunidad como deportista, y que se volvió un recuperador de memorias ferroviarias, y hoy en día lleva adelante este proyecto que está en redes en todos lados, donde él va recuperando y va dando debates y ayuda, y yo me pongo en contacto con él porque necesito gente, por ejemplo, que me cuente que haya vivido la huelga del 60 para un artículo, y él nos ponemos en contacto y nos ponemos en contacto con la gente y empezamos a generar algo, ¿no? Que sea esto, que no sea netamente académico, porque realmente el ferrocarril es un tema social, un tema de gran raigambre en Argentina, porque justamente nace con el establecimiento prácticamente o anterior al establecimiento del Estado-Nación, ¿no? Las fronteras de nuestro país están determinadas en un punto, la ocupación efectiva de los territorios está determinada por la llegada del ferrocarril en Argentina. Y bueno, y eso no solo no hay que olvidarlo, sino que hay que tratar de recuperarlo. Como te decía, nosotros tenemos, nos damos cuenta que hay una realidad muy disímil con las nuevas generaciones a las cuales hay que volver a retransmitir, digamos, esta vía que se generaba alrededor de la estación, porque puede que para ciudades grandes o intermedias sea algo anecdótico, pero en lugares más chicos siguen siendo lugares de encuentro, siguen siendo lugares muy simbólicos, y que realmente recuperarlos, digamos, está no solo en el interés de los propios pobladores, sino de mucha de la gente que vivimos en grandes ciudades y que queremos volver a retomar, digamos, esa identidad ferroviaria y transformarla, por supuesto. No es simplemente un giro nostálgico, como te decía antes, no es volver a lo que era, pero tampoco es caer en el olvido, digamos. Creo que hay un camino a recorrer para generar nuevas potencialidades, ¿no? Darle una nueva potencia al ferroviario como mito movilizador y transformador de la realidad y generador de comunidad en nuestro país. Totalmente, sí, esperemos que en algún momento alguien con cabeza escuche y vuelva a generar ese tejido, de esa red ferroviaria que también es parte del tejido social que también se fragmentó, y también en mi modesta opinión, de la desintegración como nación, ¿no? Porque esa incomunicación y esa marginación en que muchos habitantes quedaron en territorio realmente implicó otras cosas sociales muy complicadas, ¿no? Muy terribles. Así que ojalá vuelva pronto, obviamente no en su totalidad, como vos me decís, porque hay otras cuestiones que sopesar, pero por lo menos sí un tren de pasajeros, un servicio por lo menos que conecte a tanta gente con los centros de atención, de salud, de educación, de cultura, digamos, esa necesidad tiene que estar presente, ¿no? ¿Cuáles son tus pequeños viajes a futuro, Joaquín? Y por ahora estamos ahí en un impasse de viaje. Bueno, un poco estos últimos 2 años, ¿no? Sí, estamos todos en impasse. Sí, nos trastocó la vida a todos, pero bueno, no, siempre en contacto, como te decía, con gente de distintos lugares del país, en los cuales vamos llevando adelante distintos estudios, y después tiene la magia esto del ferrocarril, de que cualquier lugar al que vas hay cerca una estación ferroviaria, claro, sí, en la cual encontrarte con 1000 historias. Y bueno, yo en ese sentido, ¿no? Al venir ya de tantos años de trabajo, siempre que puedo moverme, terminás en un museíto ferroviario en algún pueblo,
bueno, y ese contacto está siempre, y eso está siempre está la gente, siempre está la comunidad también interesada y atrás de sostener y de mantener esa memoria viva del ferrocarril en lugares donde ya no pasa el ferrocarril de pasajeros. Así que ahora todavía tiene un itinerario marcado, pero sí, por supuesto, volviendo ahora a reacomodar. Esperemos que sea un poco más definitivo esta vuelta a esta nueva normalidad y que podamos volver a planificar viajes por distintos lugares del país. Sí, ojalá que pronto para darle un nuevo impulso a toda esta gente que, como bien mencionás, está jugándose día a día para que vuelva al tren. Te agradezco muchísimo el tiempo, todas las anécdotas y toda la información que nos diste. Me parece muy interesante difundir este tipo de investigaciones, que la gente también, que la comunidad conozca cómo se investiga, qué otros temas hay, además del frasquito y el laboratorio, sobre todo en cientistas sociales, que hacen tanto y producen tanto conocimiento tan importante, ¿no? Precisamente por esto, mirar así muy detalladamente cuestiones sociales, fenómenos sociales que me parecen súper interesantes. Así que bueno, gracias por tu tiempo, Joaquín, y te agradezco todas tus palabras para este programa. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Felicitaciones por el programa. Gracias. Realmente me parece muy importante la divulgación de la ciencia en Argentina. Es algo que está comenzando a hacerse más democrático y a tener un poco más de alcance, pero me parece que estos proyectos son fundamentales para que volvamos a recuperar y potenciemos cada vez más lo que es el sistema científico argentino, que realmente es un motivo de orgullo para nuestro país y que ha sido bastante vapuleado durante varios años ya. Uh-huh. Así que bueno, creo que todos estos proyectos que buscan divulgar son realmente muy valiosos, así que bueno, de nuevo felicitarte a vos y por supuesto a todos los que estén ahí atrás del programa para que sea posible. Un gran abrazo a toda la gente de Misiones y bueno, espero pronto estar por allá y que podamos hacerlo ahí en persona y recorrer algunos lugares también, algunos días juntos. Sí, cómo no. Ojalá. Quedamos en contacto. Un abrazo. Bueno, un gran Gracias, abrazo. Joaquín. Nos acompañaron hoy Los Piojos con sus temas Tan Solo y Los Mocosos. Se despide hasta el próximo lunes Sandra Nicosia en la operación Beco Blanco. Este programa ha sido dedicado a los compañeros ferroviarios que resisten y quieren que regrese el tren y a mi amiga querida Valeria Doval.